André, perdón, buenos días. ¿Cómo estás? ¿Cómo se encuentra por allá todo después de un largo descanso? Buenos días, estimado Jaime. Un cordial saludo para usted y para todos los amigos que están en cabina y los ciudadanos que nos escuchan a través de I-99. Como puedes ver, estamos en Quito retomando las actividades, afortunadamente con un clima bastante favorable después de algunas lluvias que pasamos la semana pasada. Bueno, entrando un poquito en materia, consulta popular, ¿te parece? Ya están firmados los decretos. Esto en abril estamos de nuevo en las urnas y hay 10 preguntas que van a ir a referéndum y a consulta popular. Cuéntanos un poquito tu apreciación al respecto. Bueno, después de que la Corte Constitucional ha verificado que el presidente de la República ha hecho algunas modificaciones a estas propuestas de consulta popular, el primer mandatario ha enviado al Consejo Nacional Electoral la convocatoria de esta consulta popular. Consulta popular que podríamos dividirla en tres momentos. El primero respecto de preguntas de plebiscito, el segundo con propuestas de reforma constitucional, que son cuatro preguntas, y finalmente tenemos una más que tiene que ver con la complementariedad de Fuerzas Armadas con Policía Nacional en lo que tiene que ver con seguridad ciudadana. En ese contexto, los ciudadanos iremos en los próximos meses, yo calcularía mayo de este año, a las urnas para votar a favor o en contra de estas propuestas de consulta popular. De manera general, me parece que algunas preguntas, principalmente en lo que tiene que ver con reforma constitucional, tiene condumio. En lo que tiene que ver con plebiscito, es claro que necesitamos la voluntad de otras instituciones del Estado, incluso del propio presidente, para que estas puedan ser ejecutadas. Pero en principio, de manera conceptual, me parece que son preguntas correctas. Sin embargo, los efectos de estas para solucionar los problemas que actualmente tenemos en el país eh, no lo veremos en el corto plazo, ni tampoco de manera inmediata, sino que se tienen que ejecutar varias acciones posteriores para que estas se den cumplimiento. Un ejemplo te voy a dar en el tema de la cuestión por horas, el trabajo por horas. Para que se dé eso en el Ecuador, ¿qué se necesita? Digamos que todos digan sí y efectivamente pase la pregunta positiva. ¿Qué pasaría o cuál sería el camino a seguir? Bueno, en este caso estamos frente a una enmienda a la Constitución de la República que justamente permite el trabajo, la contratación por horas, que era una demanda de ciertos sectores empresariales y también laborales que impulsaban que existan nuevas modalidades contractuales debido a las circunstancias y condiciones económicas, sociales y tecnológicas que estamos viviendo, no solo en el país, sino a nivel global. Ahora, esto habilita justamente que se dé esta contratación por horas, pero esto también requiere que se den varios cambios en lo que tiene que ver con el código de trabajo, porque evidentemente estamos volviendo a dos modalidades contractuales que en algún momento se dieron, pero por la Constitución del 2008 y reformas laborales que se dieron más adelante, estaban proscritas, como por ejemplo el contrato a plazo definido y lo que tiene que ver con la contratación por horas. Lo que nos ha dicho la Corte Constitucional es que esto es viable siempre y cuando se cumplan algunas condiciones. La primera es que el trabajador esté consciente de que se lo está contratando por horas. Lo segundo tiene que ver justamente con las situaciones consolidadas o las situaciones jurídicas consolidadas de quienes actualmente están trabajando, que tú no podrías modificarles ese régimen laboral. Y por otro lado, tienes que tener todas las prestaciones de la seguridad social. ¿En qué sentido? Si estamos trabajando 3, 4 horas diarias, el proporcional de esos, de afiliación de esos beneficios sociales deben ir en función del trabajo que está realizando. Entonces, eso dependerá mucho de lo que pase en la Asamblea Nacional con reformas, actualización del Código de Trabajo, pero también de las disposiciones ministeriales que haga la cartera de Estado en materia de trabajo, porque aquí ha existido una polémica de cuánto te va a costar la hora de trabajo, cómo se le debe calcular, y ahí vemos que existen diversas interpretaciones. Entonces, a partir de ello, con estas regulaciones que se hagan más adelante, ya los empleadores podrían tranquilamente suscribir estas nuevas modalidades contractuales
y a ingresar a nuevo personal a sus empresas, a sus compañías. Correcto, Andrés. Le doy paso a mis compañeros en cabina. Creo que Ramiro Cepeda tiene más preguntas para ti. Adelante, Ramiro, te escuchamos. André, ¿cómo te va? Buenos días, gusto en saludarte. Hola Ramiro, un gusto saludarle, espero que se encuentre bien. Igualmente, mira, ¿no crees que se solucionaría un poco para ver con la pregunta que te hizo Jaime de el trabajo por horas, hacer un valor de la hora en el que se contengan todas aquellas valores que tú has descrito, la seguridad social, los décimos, todo, o sea, digamos que sea $15, me estoy inventando el valor, pero que en esos $15 ya sepa quien contrata todo lo que le debe desglosar y pagarlo. Claro que ese va a ser la hora mínima, la hora, el costo mínimo de la hora, porque habrá gente que quiere contratar por horas otro tipo de servicios que tendrán mayor. ¿No te parece que es básico es simplemente sacar un porcentaje del sueldo, cuánto es, y se acabó el drama? Porque yo no lo veo muy complejo. Dime tú, ¿tú lo ves complejo? Bueno, yo creo que aquí ha existido cierto tipo de distorsiones en lo que tiene que ver con el trabajo por horas. Y justamente vimos una pugna que se dio hace algunas semanas en redes sociales. Y tuvo que inclusive salir la ministra de Trabajo a decir cómo sería la fórmula de cálculo. Y evidentemente lo que dijo la ministra es que usted lo que tiene que hacer es dividir el salario básico para las 40 semanas que tiene de forma semanal y eso multiplicarlo por 4 y te salía como $2.80. Entonces, evidentemente que ese valor, ese rubro que usted tiene respecto del trabajo por horas debería ya contemplar lo que tiene que ver, por ejemplo, los beneficios de seguridad social, como actualmente tiene cualquier trabajador. Usted tiene el salario básico en 450 y pico, y en función de eso a usted le descuentan el 9.25, me parece, como afiliación que tiene que hacer, en este caso, el trabajador, y el otro porcentaje que tiene que ver con el empleador. Entonces, creo que implícitamente se debería manejar los mismos conceptos, incluso para el tema de 13º y 14º, porque debería hacerse un proporcional en función de lo trabajado. Igual, o sea, la remuneración tiene que ir igual al trabajo que se ha ejecutado. Hay un tema que a mí sí me preocupa y me llama la atención en lo que tiene que ver con la sostenibilidad de el seguro social, porque cuando tú haces estas proyecciones, estos estudios actuariales, lo haces en función de personas que trabajan 8 horas diarias los 20 días en la semana, ¿sí? Pero ¿cuál es el problema aquí? Que si tú tienes una persona que trabaja una semana 5 horas diarias, la siguiente semana 3 horas diarias a la semana y va fluctuando, evidentemente que los ingresos y los aportes en el IAS también van a ir fluctuando. Entonces, eso es lo único que me preocupa respecto de lo que podría haber en la sostenibilidad de la seguridad social. Pero de ahí creo que la cuestión es bastante sencilla y no hay por dónde perderse. Y las prestaciones que ofrece el Seguro Social con respecto a este tipo de trabajadores que utilicen el mecanismo por horas también deben ser proporcionales a su nivel de aportación, porque no le puedes dar el 100% de servicios a alguien que no te está pagando el 100% de la contribución al IES. Exactamente, y eso requeriría justamente, estimado Ramiro, una reforma a la Ley de Seguridad Social y evidentemente resoluciones del Consejo Directivo del IES que tomen en cuenta esos parámetros, porque claro, en este momento me resulta más fácil contratarme por cierto tipo de horas y tener jubilaciones, tener cesantías, tener los fondos de jubilación, etcétera, etcétera, sin necesidad de tener un aporte completo de lo que viene a ser la seguridad social. Yo consideraría que en efecto debería ser proporcional a la hora trabajada, pero en todo caso, si una persona trabaja por horas, al menos debería pagarse lo que usted tiene, por ejemplo, por concepto de afiliación voluntaria, que son como 70 y pico de dólares, 178 me parece que son. Entonces, creo que al menos ese debería ser el mínimo para efectos del aporte, porque caso contrario, si tú aportas $20 y tienes todas las prestaciones, tanto de afiliado como de jubilación,
creo que en cierta forma se perjudicaría a aquellos afiliados que en efecto están aportando de manera completa más allá de un salario básico unificado. No había visto ese punto, pero tienes toda la razón, André, y hay que buscar una forma porque si bien es cierto, puede ser una espada de Damocles para el Seguro Social, en el sentido de que creas mayores servicios para gente que no está aportando todo. Pero bueno, es una tarea que hay que cumplirla, no creo que sea imposible de cumplir, simplemente hay que hacer el mecanismo adecuado. Vamos a otro tema, André. Cuando en la universidad nos enseñan la materia de bienes, Código Civil, segundo libro, hay una definición legal. Dominio es un derecho real en una cosa corporal para gozar y disponer de ella conforme a las disposiciones legales respetando el derecho individual y social. Así me la enseñó el doctor Héctor Romero y así la quiero entender. A mí no me termina de gustar esta ley de extinción de dominio porque con la calidad de jueces que tenemos, lo único que vamos a hacer es aumentar su cotización. ¿Cómo lo ves tú? A ver, respecto de la ley de extinción de dominio, justamente como tú lo indicas, estimado Ramírez, el uso, goce y disposición que uno tiene respecto de un bien, independientemente de la forma en la cual uno puede haberlo adquirido, ya sea por sucesión, compraventa, donación, etcétera, etcétera. Ahora, en esto que tiene que ver con la ley de extinción de dominio, yo también tengo varias preocupaciones y varios reparos. Y yo creo que la ley de extinción de dominio sirvió bien como un discurso político más allá del efecto jurídico que pueda causar. Porque uno cuando revisa la ley de extinción de dominio, ¿qué significa? Que tú pierdes el dominio respecto de un bien que tiene un origen ilícito, es producto de un origen ilícito o está comprometido porque es parte de aquellos bienes que son utilizados para el cometimiento de determinados delitos. Pero el problema aquí que yo veo es que estamos haciendo un procedimiento paralegal, porque cuando tú tienes un proceso de carácter penal, una de las sanciones no solo es la pena privativa de libertad, sino que usted tiene varios tipos de sanciones de carácter penal, como son sanciones de carácter patrimonial. Y una sanción de carácter patrimonial es justamente el comiso penal. Entonces aquí prácticamente lo que estamos diciendo es, vea, usted tiene un delito, se le sancionó por terrorismo, tiene de 10 a 13 años de pena privativa de libertad, pero parece que el juez se olvidó del tema del comiso penal y hágale una cuestión de extinción de dominio para ver el origen y la licitud de los bienes. Creo que más bien aquí el problema tiene que ver principalmente con las medidas cautelares penales al momento de la formulación de los cargos. Y esto se debe justamente porque existen cierto tipo de situaciones y irregularidades que se dan justamente en la fase de investigación previa y cuando se formula cargos. El momento que ya se sigue una investigación previa, ¿qué es lo que ocurre? Que las personas venden sus bienes, los ponen en buen recaudo, utilizan testaferros, etcétera, etcétera. Y con eso, cuando llega la formulación de cargos, prácticamente el personaje llega, pero sin tener ni un centavo. Y obviamente que el Estado no puede recuperar el producto de ese hecho ilícito. Entonces ahí tenemos el primer problema. Lo segundo tiene que ver con las medidas cautelares. A veces incluso hay jueces que se dedican más a ver medidas cautelares de carácter personal que de carácter real. Y eso ocasiona que se dé el traspaso del dominio de estos bienes. Entonces yo creo que ahí tenemos el problema. Si tuviéramos unas adecuadas medidas cautelares, créanme que nos podríamos evitar la existencia de una ley de extinción de dominio. Y si usted tiene el comiso penal, con eso tranquilamente puede recuperar esos bienes, rematarlos, etcétera, etcétera, y que eso entre al presupuesto general del Estado. Ahora, con la ley, sí, creo que se puede perseguir más bien a esas personas que son utilizadas como testaferros. Creo que más bien por ahí se podría ir esta cuestión cuando se hace el traspaso del dominio de estos bienes. Sin embargo, una cuestión que preocupa y creo que es parte de las alertas que ha dado la Fiscalía General del Estado es que para que usted pueda iniciar un procedimiento de esta naturaleza tiene que tener una sentencia condenatoria ejecutoriada. Entonces, hasta que existe una sentencia condenatoria ejecutoriada, yo ya pude haber utilizado todas las medidas cautelares en el ámbito penal. Y no solo eso, con sentencia yo ya puedo haberte hecho el tema del comiso penal y ya haberte sancionado patrimonialmente por el cometimiento de ese delito. Entonces,
Creo que al final del día, como vuelvo y repito, esto fue más bien un mensaje político que en realidad algo jurídico que puede ayudar a combatir este tipo de situaciones. Yo, de libre ejercicio profesional, no conozco un caso en el cual la fiscalía haya demandado la extinción de dominio de un bien patrimonial. Y creo que esa es justamente una de las deudas que tiene el Estado respecto de este fenómeno Es que lo se está que, dando en el país. es lo que yo sostengo. Tienen todas las herramientas para hacerla y no las usan e inventarnos una figura civil para como consecuencia de un acto penal sin tener una sentencia que así te obliga, termina siendo un despropósito jurídico, así lo veo yo. Ya, cuando tienes las herramientas, cuando a ti te sindican, te ponen prohibición de salida del país, prohibición de enajenar bienes, te retienen el dinero en tus cuentas, te hacen todo. Y resulta que de paso quieren irte a esto que permitiría, y voy a insistir con la calidad de jueces que tenemos, es aumentar la cotización y no aumentar la recaudación para favor del Estado. Por supuesto, y una de las reformas que se están haciendo en esta ley es que, claro, yo lo veo igual que ustedes, de un ámbito netamente civil, porque si usted tiene un bien, tiene un inmueble de origen ilícito y le están siguiendo un proceso para aquello, usted lo único que tiene que demostrar es la licitud. Decir, bueno, usted tiene una hacienda en tal provincia, en tal cantón, de tantos metros, tantas hectáreas, justifique solicitud y usted lo único que tiene que decir, bueno, aquí está la promesa de compraventa o está la escritura de compraventa y está totalmente justificado y lo utilicé con dinero de un producto de una herencia y se acabó el cuento, ¿ya? Entonces, el problema y creo que una complicación que estoy viendo es que en esta reforma se le está dando la competencia a los jueces que tienen competencia, la redundancia, en materia de anticorrupción y crimen organizado. Entonces estamos dando una competencia más bien de carácter penal. Pero si esos mismos jueces son los que le sentenciaron y dispusieron incluso el comiso penal, ¿cómo van a conocer un tema de extinción de dominio? Y a esto quiero incluir un tema adicional, estimado Ramiro. Usted recordará que hace algunos años en la Asamblea Nacional incluso se estaba hablando del comiso penal anticipado, que era justamente la figura que era la contraprestación o la otra cara de la medalla de lo que era la extinción de dominio. Pero la Corte Constitucional observó aquello cuando hicieron esas reformas en el año 2021 y le dijo, vea, usted si no tiene sentencia condenatoria ejecutoria no puede comisar bienes anticipadamente. Entonces ahí tenemos incluso algunos temas de debido proceso, porque bajo el discurso de hacer frente al crimen organizado puede que te ocurra en algún momento que tú vas a extinguir el dominio de una persona que en efecto es inocente, o el comiso penal de una persona que no tiene nada que ver, y después si se le declara inocente, ¿qué vas a hacer con los productos de lo vendido? ¿Le restituyes al ciudadano? ¿Le vas a pagar intereses? Entonces, hay ese grado de complejidad que tiene una línea roja entre la persecución del delito y otro que esto habilite para que mañana cualquier persona pueda ser procesada y sancionada si es que se presume al menos que tiene bienes de origen ilícito. Así es, Andrés. Le doy paso a Eduardo Mendoza, que se integra a la mesa de diálogo. Andrés, gusto de saludarlo, hermano. Buenos días. Escuchándolo a usted y a mis compañeros, desde Jaime, a Ramiro, desde temprano, y había necesidad de tocar todos estos temas. Y nos hemos enfocado mucho en lo jurídico, y está muy bien. Pero yo le voy a decir, saliendo de lo jurídico, de lo técnico, cuál es el pensar de la gente. Y esto es importante que lo conversemos para aplicarlo a lo jurídico. El pensar de la gente es que, por último, si cogen a uno de estos gángsters haciendo las barbaridades que hacen, de pronto gente que apareció y no tenía nada, se metió en el gobierno, tiene un primo y comenzó, porque hay cosas que no se pueden esconder, la plata, la tos y la gordura, porque así te pongas una faja, por un lado te sale, si tienes tos así te tapes, toses, y la plata porque comienzas a comprar cosas, a verte, bueno. Entonces la gente dice ya, no queremos que solamente estén presos, sino que devuelvan, porque el tema es que nunca devuelven. Ese para mí es el gran tema. Entonces, hay que explicarle a la gente, yo entiendo lo de la sentencia ejecutoriada, entiendo todo, como abogado, lo comprendo perfectamente, pero lo que la gente quiere es hechos reales, Andrés, una justicia diligente,
rápida, justa, ¿ya? Y formal, porque tienes que cumplir las formalidades y no que se queden calladitos, pasan años de años, después les terminan devolviendo los bienes y esa gente que estuvo 2, 3, 4 años presos disfruta toda su vida la plata y se burla de la sociedad y de la justicia. Y eso es perverso. Lo hemos visto usted, nosotros, los que hacemos comunicación, lo vemos todos los días. Un cordial saludo, estimado Lo Eduardo. mismo, Creo querido. que en esa misma sintonía estamos todos los ecuatorianos y creo que independientemente de la preparación jurídica o condición profesional, es una preocupación que tenemos, porque dice, bueno, a tal ministro, a tal funcionario público lo sentenciaron y de repente ves que ya cumplió la pena o le dan una prelibertad y el tipo disfruta de las mieles de la corrupción. Entonces dice, ¿de qué sirve que la persona haya sido sentenciada 3, 5 años por un delito de cohecho, de concusión, pero nunca devolvió lo que es producto de lo robado, llamémosle así? Entonces, ese es uno de los defectos que tenemos, pero yo creo que no es ni siquiera por falta de norma, sino por la falta de ejecución de la sentencia. Porque usted, por ejemplo, en una sentencia, lo que va a dictar es medidas de reparación integral, ¿ya? Entonces, dentro de la reparación integral está la pena privativa de libertad, está la multa, las disculpas, ya, etc. Pero ahí también tiene el comiso penal. Pero muchas veces esos jueces se olvidan de esa parte, se olvidan de ejecutar completamente la sentencia porque piensan que lo primordial es que la persona esté privada de su libertad y se olvidan de la otra parte que tiene que ver justamente la recuperación producto de lo robado. Y es claro que en muchas ocasiones dicen, bueno, ya tal persona cumplió la sentencia. ¿Y qué pasó con los bienes? Los bienes sí, podrán seguir embargados, podrán seguir incautados, lo que usted quiera, las cuentas retenidas, pero nunca usted ha visto, por ejemplo, que se haga un remate respecto de esos bienes o se lo haya puesto a disposición de inmobiliar para que después haga todo el procedimiento correspondiente hasta poder tener un dinero que va a formar parte del presupuesto general del Estado, va a entrar a la cuenta única del Tesoro. Sí, incluso ha habido procesos en los cuales estos personajes presentan acciones de protección y recuperan los bienes con acciones de protección. Así es, claro, es increíble, pero así es, Andrés, es increíble y todo el Ecuador se ve burlado y la justicia pues ni hablar, así es, y el bien público, la vindicta pública se ve burlada, correcto, Andrés. Entonces, en ese orden de cosas, estimado Eduardo, yo creo que aquí, por más que tengamos una ley de extinción de dominio impecable, impoluta, un código integral penal que regule al detalle el tema de lo que tiene que ver las medidas cautelares patrimoniales, el tema del comiso penal. Si no existen operadores de justicia que cumplan con lo que dice el ordenamiento jurídico, nada de esto se va a dar. Y ese es justamente el problema que tenemos. Y como usted bien lo menciona, después vemos cómo hacen el bypasseo de garantías jurisdiccionales, cooptan al juez y dice, bueno, voy a cumplir la pena privativa de libertad, pero cuando regrese no me topas mis bienes, y después incluso se meten a los bienes y siguen haciendo sus actividades ilícitas. Entonces yo creo que al menos es la parte floja, débil, que tiene que ver el cumplimiento de sentencias. Y a eso también podemos sumar el tema de corrupción y tantas otras cuestiones que se dan, que al final del día el Estado no puede recuperar el producto o los bienes que han sido utilizados para el cometimiento de estos ilícitos. Andrés, gracias por concurrir acá a I99. Les mando un abrazo, espero que haya tenido un buen feriado y que al Ecuador le vaya mejor. Que los pillos, si cometen sus errores y cometen y se les prueba, devuelvan, porque eso es lo que quieran, no solo que paguen, que devuelvan las dos cosas, porque si no la gente que hace bien las cosas va a decir un día, ¿sabes qué? ¿Para qué hago bien las cosas si estos nunca se prepararon, nunca se instruyeron, vinieron, se llevaron un billete, los encanaron, como habla acá la gente, o sea, los metieron presos, 3 años, 2 años, pagaron la seguridad, su familia vive como rey y ellos siguieron viviendo toda la vida como reyes, y repito, y el problema de la impunidad rampeante en el Ecuador es uno de los que más nos golpea, y que la justicia y los jueces, porque hay jueces probos también, pero la mayor parte no lo son,
puedan, o se pueda hacer una selección que la judicatura no la debe manejar como judicatura, sino nombrar una comisión de altísimo nivel moral y de constitucional y jurídico, para que ellos sean los encargados de hacer la evaluación de jueces, fiscales, notarios, etcétera, para que no sea solamente, una vez más, con todo respeto, un juramento de la bandera. Muchas gracias por su gentileza y amabilidad de estar aquí en I99 y en el programa Diálogo. Muchas gracias por la invitación, cordial saludo para todos. Muy bien, saludamos a mi hermano de la vida, Javier Segarra, ya saludé con Ramiro y con Daniel, y a Jaime Velázquez también, que está al otro lado de la plataforma. Hermano, buenos días. ¿Cómo le va, mi querido Eduardo? ¿Cómo anda? ¿Todo bien? Todo bien.